santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto como 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, 3 puertas, al norte, 3 puertas, al sur, 3 puertas, al occidente, 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecido en 4, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Midió su muro 144 codos de medida de hombre, de cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los simientes del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer simiente era de jaspe, el segundo, zafiro, el tercero, ágata, el cuarto, esmeralda, el quinto, ónice, el sexto, cornalina, el séptimo, crisólito, el octavo, berilo, el noveno, capacio, el 10º, crisopraso, el 11º, jacinto, el 12º, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada uno de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ellas. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Las llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hasta ahí. En el versículo 2 leemos: y Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vi la santa ciudad ataviada para su marido. Al final del versículo 9 dice: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad, la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Libro de Apocalipsis es un libro que nos enseña por visión. Tenemos que entenderla utilizando la imaginación. La imaginación santificada, por supuesto. La imaginación disciplinada por la palabra de Dios. A veces pensamos en la imaginación como algo que tiene que ver con lo que no es la verdad, algo que pudiera ser a lo mejor. Pero la Biblia utiliza la imaginación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y nos da visiones, formas de ver las cosas. Casi siempre las visiones manejan símbolos. Una cosa es una función de enseñar esto, de enseñar lo otro. Las visiones en la Biblia, tanto el Antiguo Testamento y la profecía ya, o en esta profecía del Nuevo Testamento, porque el libro de Apocalipsis se llama a sí mismo profecía, utiliza visiones para darnos el sentido de las cosas. Pero la forma que lo dije es importante. Nos da el sentido de la historia. No nos da la información de la historia. No nos da los datos de la historia. Se da por sentado de que tengamos conocimiento de los datos. Pero utiliza símbolos, representaciones, imágenes, para dar el sentido de la historia. De la misma forma, mucho más profundo, de la misma forma que el novio de un día le da el anillo a su novia. Entonces, si tenemos la visión de un novio que dando a la novia su anillo, ese anillo es la interpretación del sentido de esta historia. Esos anillos son anillos, se puede comprar con cualquier joyería, hasta en los supermercados. Y dar un anillo depende de muchas cosas. Pero la visión que tenemos no tiene que ser real. Podemos nada más hablar de esto como estoy haciendo ahora. Y podemos decir, el novio dio su anillo a la novia. Y todos sentimos un poco románticos. Sentimos un poco un momento de qué sentimiento tan profundo. También está implicado en esto. Así lo utilizamos hoy en día, símbolos también. Y la imaginación para reproducir un entendimiento de un acto por medio de la visión que construye. Toda la profecía, Isaías, cada visión es un llamamiento. Y eso sale en nuestro libro, Santo, Santo, Santo. Pero entendemos a través de la visión
sé, precisamente porque ha estropeado nuestra capacidad de utilizar espiritualmente la imaginación. Tenemos que descubrir esto, sobre todo para entender la profundidad y los elementos de la revelación de la Biblia. Acá, Apocalipsis a veces espantan a nuestros hombres. ¿Por qué? Porque ya no sabemos pensar lógicamente por visiones y notar que las visiones nos da el sentido de las cosas. Es muy obvio en este camino. La visión de Juan nos da sentido de ciertas cosas. Hace 15 días predicamos sobre Apocalipsis 12, que fue la visión. Que está escrito a luz, el que está identificado como el Mesías, y el dragón, lo identifica como Satanás, el diablo. Quiere acabar con el Mesías, y no acaba con el Mesías, se enoja con la mujer, pero por la obra del Mesías, Satanás pierde la batalla, y ya no puede acusar a los creyentes. Y Satanás está echado fuera del cielo, psicológicamente, por supuesto, pero para indicar que ya no puede acusar a ninguna persona que está en Cristo. Está en la tierra, donde la mujer, y es la misma mujer que estaba al principio. Al principio era el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, ahora es el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Y Satanás está atrás de ella. Pero aprendimos de que hasta la providencia de Dios, la creación de la naturaleza, ayuda a la mujer. La iglesia está protegida, la mujer está protegida por la misma obra de Dios. Entonces, a la ciudad Satanás está mirando, no puede tocar a ella. Y cuando he hecho un reino de problemas y dificultades, la tierra abre su boca y traga. El diablo está en la tierra, enojadísimo, dice la Biblia, y hace todo el daño que pueda a la iglesia. Por esta visión nos da un sentido de la historia que vivimos. Vivimos como creyentes la victoria. La naturaleza, la tierra, está a nuestro favor. Y Dios nos da la seguridad de que nos protege. Pero la realidad también es porque Satanás está aquí enojadísimo, haciendo todo el daño que puede a la iglesia. Eso nos interpreta en nuestra historia, ¿no? Entiendo. Está pasando todo el tiempo. Tenemos la victoria. Y al final tenemos la victoria de Cristo. Pero las cosas que hace Satanás nos afectan muy dolorosamente a Cristo. Pero también entendemos esto. Aquí tenemos otra visión. Otra vez para hacernos entender nuestra historia. O algunos aspectos de nuestra historia. Pero está un poco raro a verlo, porque como las cosas no concuerdan muy bien, y algunos como quieren dividirlo en partes y no interpretar toda una visión, y habla de la Nueva Jerusalén, y hay muchos hoy en día, hasta en iglesias de hoy, que van confundiendo la Nueva Jerusalén con la antigua. Y dicen que todavía tenemos que hacer algo para ayudar a Jerusalén, porque Jerusalén algo tiene que ver con nuestra salvación y las cosas positivas, y ahora hablar de Jerusalén. Y dicen probablemente el texto, no, o sea, cosas antiguas ya pasaron. Aquí se está hablando de la Nueva Jerusalén. ¿Pero qué es esta Nueva Jerusalén?
Efecto dice, ¿qué va a decir? La esposa del Cordero, la desposada, el pasaje sirva. ¿Cómo puede ser eso? Tengo que reajustar mi imaginación. Dice que tengo que santificarlo quizás con fuego fuerte. Tengo que pensar de otra forma. Aquí está tan claro. Entonces hay que preguntar, esta visión, ¿cómo tenemos que entenderlo? Y cómo vamos a usarla en el sentido de la historia. Como ejemplo, vamos caminando por la calle y vemos allá una señora ya medio cargada por la niña y iba caminando y de repente se pone a correr y va corriendo como si fuese una jovencita, no mucho, unos 14 metros o algo así, y notamos que en el momento que llega al metro 14 llega la luz y dice, esta viejita se fue a correr para alcanzar su autobús. Lo que hicimos es una visión de una situación imaginaria, pero hay que explicarlo. Nos da el sentido de algo. Pero Dios quiere que entendamos nuestra época. Él quiere que entendamos lo que estamos experimentando, de cómo vamos, de cómo, cuál es la verdad, realmente cuál es nuestra esperanza. Y tenemos que interpretar las visiones, no en el sentido que nos va a dar detalles de esto, sino que está dando el sentido. Para interpretar la historia, para interpretar lo que vemos, para interpretar lo que leemos en los periódicos, necesitamos un cierto tipo de visión de las cosas y proyectamos esta visión como una interpretación de los actos. Precisamente lo que encontramos aquí. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos da otra visión. Muy complicado, en cierto sentido. Muy sencillo en otro sentido. Pero tenemos que notar cómo van los actos y qué nos van a dar el sentido correcto de estos actos. Ya hemos notado varias veces que el Apocalipsis de las visiones que nos da el sentido para interpretar nuestro tiempo, para interpretar lo que está pasando, cómo Dios está trabajando y obrando en términos del pasado hacia el porvenir. Y las distintas visiones en el Apocalipsis, todo tiene que ver con nuestro tiempo. Entre las dos venidas de Jesús, su primera y su segunda venida. Ya sabemos que hemos mencionado que esta época en que Satanás está atacando, persiguiendo la iglesia y todos los hijos de la tierra. Esa es una interpretación de nuestro tiempo. Y la visión se nota, se hace referencia a esto, en este capítulo, de que sentado en el trono. Eso viene del capítulo 4. Entonces, cuando dice yo vi, cuando fue invitado a la puerta del cielo a ver lo que estaba allá, yo vi uno sentado en el trono. Pero nos dice, el mundo no anda a la deriva. Eso me parece. No hay sentido entonces. No, el trono está ocupado. Y aquí
en un versículo dice, el que está en el trono dijo. Juan dice, ya hablando hacia el final de esa época, dice, yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y más tarde dice, versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. En el original realmente dice, yo estoy haciendo nuevas las cosas. Aquí no dice estoy haciendo cosas nuevas. Dice estoy haciendo nuevas las cosas. Dice que está dirigiendo la historia, haciendo las cosas. Estoy haciendo nuevas las cosas. Y tenemos que recordar eso. Cuando empieza, dice, yo vi, como visión de porvenir, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Por qué? Porque lo que había antes ya no existía, no existe más. Y vi en las cosas nuevas, en el cielo y tierra nueva, yo vi la santa ciudad. La Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa, ataviada. Nosotros entendemos ataviada como vestida, pero realmente la palabra quiere decir embellecida, arreglada, que tampoco más que simplemente embellecida. No es pura textura, es algo. De todo su sentido para su marido. Ya sabemos, por lo que hemos leído antes, en otras partes de la Biblia y sobre todo en el Apocalipsis, de que el marido es el Salvador. Y además, encontramos en el Antiguo Testamento también se habla de la relación de Dios con su pueblo, con el matrimonio. Y cuando el pueblo fue infiel, Dios dice, ¿dónde está tu carta de divorcio? Y yo soy tu marido. Y en Oseas sobre todo se habla acerca de el pueblo sobre él como la mujer infiel. La idea del matrimonio, esposos está del Antiguo Testamento, toda la Biblia, pero en Apocalipsis es muy especial. Y nosotros sabemos esto. La iglesia es la novia, la esposa del Cordero. De la misma manera que Dios habla de su pueblo como su esposa y él el marido con amor. Estoy hablando aquí solo introducido, hablando de ese amor. Aquí se hace referencia a eso para dar cierto sentido. ¿Qué pasa? Estamos en un supermercado y un señor está buscando cómo está tirando. Y llega una señora hacia y empieza a regañar. Todos sabemos que es su esposa. Dice que algo de una de esas noticias que da la interpretación. Aquí la idea de la esposa un poco diferente de la experiencia del supermercado. Pero la idea es de que Dios está mostrando su relación especial, obviamente con la iglesia. Ya sabemos de que la santa ciudad, la desposada, la esposa del Cordero, Nuevo Jerusalén. Tanta repetición en este capítulo de esas cosas que ya está hablando de la iglesia. No dice iglesia, pero sabemos que es iglesia. ¿Dónde? Por 2 veces. ¿Sabemos? Donde siempre persiguen personas que no pueden ser su profesión de fe, no pueden entrar. 2 veces dice, ellos no pueden entrar. Entonces ya sabemos que algo especial.
Entonces ya tenemos esto en las circunstancias que van explicando la visión. Y yo vi, y lo que vi es la Santa Ciudad, Nueva Jerusalén, la desposada del Cordero, y 2 veces en el versículo 2, versículo 9, 2 veces está esto. Entonces lo que vio es una descripción de la desposada, de la iglesia, de la esposa, del novio, del Cordero. ¿Cómo se explica? Ustedes cómo explican lo que son las cosas que tienen mucho valor, las cosas que son quizás tienen que ver con las motivaciones básicas de su vida, lo que tiene que ver con realmente lo que es la orientación de su vida, lo que es de más valor. Para algunos hoy en día sería quizá dinero, poder, fama. Y la Biblia dice, a veces hasta hacemos ídolos de estas cosas. Pero cuando tenemos algo que realmente tiene valor, ¿cómo lo destruimos? Yo lo he dicho eso, y con toda sinceridad lo que es cierto. Y yo creo que casi siempre me entienden correctamente. Hablo de una chica que dice que es una joya. Lo digo con toda sinceridad. ¿Qué forma tan rara de describir una mujer? Estoy diciendo que está bien piedra, ¿no? Pero, ¿me entiendes? Por eso decir, no, es una flor. Vamos con la imaginación, diciendo una persona así, y ya captamos el sentido. Una frontera fuerte. Está sentado allá, después, ¿sabe esto? Tú sabes captar la palabra que de alguna forma despierta la imaginación y no dice solamente lo que dice la palabra, se le comunica un sentido profundo. Y es lo que hace la poesía. En ese sentido, lo que está aquí, aunque no está inverso, hay elementos muy prácticos aquí. Porque en la descripción que Dios da de su novia, de lo que es de más valor para él, lo que es su motivación principal, ¿verdad? En esta descripción, yo creo de que si no leemos la descripción que está allá, con ese sentido, no lo vamos a entender. No cabe duda. Juan seguramente había leído Ezequiel, donde hay descripción del nuevo templo, que tiene que ver con muchas de esas cosas. Pero no está hablando precisamente del nuevo templo aquí. Está hablando muy identificado con la desposada, la Santa Ciudad, Nueva Jerusalén. Algo de que para Dios es de sumo valor. Algo es de su principal motivación. ¿Dónde es el punto más alto de su amor, de su gracia y todo? Hace una descripción. Ahora, ¿cómo te ha habido usted para esa situación?
hacer una descripción de la persona más amada, de la visión más deseada, del valor supremo en su vida. ¿Cómo se pudiera describir? Utilicé a propósito algo que debes haber dicho en un hablado de mi Panchita, que es una joya. Es lo que dice Dios aquí. Muestra a Juan la ciudad santa, Jerusalén, la desposada, bajando del cielo. No habla de personas y la organización de los testigos. Describe la iglesia como una inmensa joya, una combinación de joyas, pero una joya de que la mente humana casi no puede comprender. Pero que vayan a leer ese capítulo 20 veces, quizá no sería suficiente. Pero varias veces leer ese capítulo y van a notar cómo va desarrollando el capítulo hasta llegar a la descripción por el Espíritu Santo de esta ciudad santa de Jerusalén, que es la desposada y además embellecida, cambiada para su marido. No cabe duda, porque unos capítulos antes se ve hablando de las bodas del Cordero, si sabe perfectamente de qué está hablando. Entonces, ¿cuál es el valor máximo para Dios? Dice, aparte de Dios mismo y su nombre, que Dios revela, pero su máximo valor, su suprema motivación, el objeto principal, casi puede ser único de su amor. Por esto se va a describir con términos especiales. ¿Y cuáles son los términos? Piedras preciosas y oro. Siempre hay encontrar algo de más precioso, de más estimular la imaginación de nosotros. Alto precio y alto aprecio. Dios está hablando de la iglesia que nos sirve. Algunas cosas notables. La palabra 12. ¿Notaron? 12. 144 son 12 por 12. Y le hace 12. Y las piedras, 1, 2, 3, 12. 12 es el número de la Biblia del pueblo. La mujer en el capítulo 12 tenía 12 estrellas para identificarla. 12. Algunos saben que esa palabra 12, pero Dios habla de algo muy importante. Tantas veces se puede 12 y 12 y múltiples de 12 y 12. Instantemente Dios. Posiblemente, si quisiéramos quedar hasta las 5 de la tarde, podemos estudiar cada uno de los detalles. Ahora, ¿cómo? Que combinan todo esto de hacer esplendor. Lo sabemos. Cada piedra preciosa a su manera, pero su preciosidad tiene que ver con cómo refleja la luz. Y lo dice aquí. Y habla también de una característica interna, pero esencial de ese Padre, la luz. Pero no necesita luz, no solo de luz, la luz va de ella misma, porque es de luz,
templo, en el Antiguo Testamento, era para hacer sacrificios. No necesita sacrificios en la Santa Ciudad. Entonces dice, yo soy el templo. No se necesita, porque el templo era como si pudiera acercar a Dios. Pues ya estamos con Dios. Lo había dicho antes en el mismo capítulo. Ya Dios hizo su tabernáculo. Tabernáculo, ¿qué quiere decir? Su morada. El lugar donde está. Y también decir que es Cordero. Su presencia es la esencia. Y por esto, la esencia es luz. Exacto. Y esa luz que se va reflejando en cada una de las piedras preciosas y hasta en el oro. Y oro puro, como si fuese transparente. Entonces se ve esto. Yo le dije que el paisito es una joya. Entonces diciendo, mi iglesia, el pueblo redimido. El precio de la vida. Hijo, es una joya. Y no hay joya, todo el mundo confiesa. Y tenemos que utilizar la imaginación para ver la grandeza de lo que es una joya. Pues muy sencillo, pero muy complicado. Dios está diciendo a nosotros, mi iglesia, a mí, una joya que quizá pudiera imaginar. Casi no. Es una joya. Y esta es la manera que voy a utilizar para hacerle entender que mi iglesia es mi motivación principal. Es mi amor supremo. Una joya que solamente yo puedo hacer. Y dentro es muy importante. ¿Recuerdas el nombre de las tribus de Israel? Pero Señor, es fácil. Son los 12 apóstoles. La enseñanza y la doctrina. Las verdades. No así de bueno. Son las verdades. Expresado en todos sus formas. Sus formas, sus Dios está diciendo. Iglesia. Mi pueblo. Soy el ejemplo más grande de mi amor. Cuando muestro mis valores extremos, la motivación de la historia. Porque siempre está hablando aquí del sentido de la historia. De toda la historia humana, según Dios. ¿Qué es lo más importante? Lo de más valor, el pueblo de Dios, la comunidad de los redimidos. Y eso tenemos que mirar muy personalmente y decir, pues, de alguna forma que no podemos confundir. Nosotros, con su pueblo, somos la forma. Gracias, Padre, por revelarnos la importancia y valor de la iglesia. El pueblo redimido, el pueblo humano, el pueblo que existe por temporada, la palabra de gracia. El pueblo que existe por la obra tuya en la historia humana para que fuésemos pueblo. Padre,
nosotros también tenemos que comer como algo de mucho valor para nosotros. Damos ese sentido para que podamos glorificarte adecuadamente con gratitud y alabanza en el nombre de Jesús. Pues es que recibir la bendición de vuestro Dios. La gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, y la comunión del Espíritu Santo, sean con vosotros todos, desde ahora y para siempre. Amén.